nuestro habitual invitado, Gracias, William, por presentarme de nuevo aquí en tu programa. el doctor Alejandro Ramírez, después del triunfo de Milei en la No, Argentina. estamos felices, rozagantes con ese triunfo. La paliza, le denominamos. La paliza. Es que le ganó por más de 11 puntos, eso Como no es un fácil. 5-0, como el Eso 5-0. es como el 5-0, ¿no? Los argentinos se pararon y ahí sí William vuelve y queda la frase que no hay peor enemigo electoral que el hambre. No hay peor enemigo electoral que el hambre. Una inflación interanual del 140%. Cuando usted tiene a su población, el 40% de la población en la pobreza y más del 10% en la indigencia. Uno de los países que en su momento fue uno de los más ricos del mundo. Mire, nosotros los ganaderos, William, nosotros admiramos a los argentinos. Han trabajado bien la genética del ganado Angus, del ganado Beefmaster, han hecho unos hibridajes que de verdad producen unos rendimientos en canal maravillosos y aportan una calidad en la carne impresionante, en la soja, en la agroindustria, en la manufactura, y nada de esto les servía. Es que uno subyugado a un gobierno populista no tiene a dónde llegar, como el que estamos teniendo en Colombia ahora, William, hay que decirlo. Hoy se voló de la Argentina la señora Cristina Fernández se fue de la Argentina, esperable. Ella sabe que ella no se puede quedar allí, tiene varios procesos judiciales y tiene que responder ante la justicia por el daño que le ha hecho al país. Todavía no sabemos qué pasó con el fiscal. Ahí hay cosas muy graves en la Argentina que han querido ocultar y con seguridad que Alberto Fernández tampoco va a entregarle el gobierno a Javier Milei. Ellos no van a ser capaces de dar cuenta de lo que han hecho, que no han hecho empobrecer a la población y robarse el erario entre la casta, como bien lo decía Javier Milei en su campaña. Qué dura realidad, ¿no? Sí, es la realidad de los países populistas, William. Brasil iba por la misma senda. Lo que nosotros hemos visto en Colombia no deja duda. Mire cómo destruyen el sistema de salud. Ahora quieren destruir el sistema de construcción de infraestructura representado en la Agencia Nacional de Infraestructura y el INVIAS. Todo lo que funciona lo quieren destruir. ¿Vamos a dejarnos los colombianos llegar hasta allá? En las elecciones regionales tuvimos una manifestación importante en las urnas de rechazo y hoy Petro llega al 66% de imagen desfavorable según la última encuesta del opinómetro de Atexco. Hay regiones donde tiene desfavorabilidad del 78%. Parece ser que su hija Antonella no se dio cuenta que a su padre no le tiene una imagen favorable ni el 23% de los encuestados. Seguramente en la casa de Nariño es distinto, donde le sirven el café a Gustavo. En el país es distinto. Lo que nosotros estamos viendo a nivel de las cifras de desempleo de la inflación, el costo de la gasolina, esos anuncios recientes de Pedevisar a Ecopetrol, es que no le ha gustado ni a los trabajadores de Ecopetrol lo que viene sucediendo. ¿Sí? Ellos saben que son sus empleos los que están allí quedando totalmente por el suelo. Una empresa que llegó a producir 1 millón de barriles, más de 1 millón de barriles, hoy no llega a los 740.000. Y con esa desinversión en los campos que está haciendo Ecopetrol, posiblemente no lleguemos a 700.000 el otro año. Y no es con los hidrocarburos venezolanos que Colombia se va a recuperar, y mucho menos con ese gas. Aquí Colombia no puede perder su soberanía energética. Hay que seguir trabajando en ella. Yo no creo que los trabajadores del abuso, y mucho menos los colombianos, vayamos a aceptar esa imposición de Gustavo Petro haciendo negocios y pagándole favores a Nicolás Maduro. Estamos entregando nuestra soberanía. La soberanía energética se la vamos a entregar a los venezolanos, una empresa que lo único que ha hecho es decrecer. Una empresa que llegó a producir 3 millones de barriles de crudo diarios, hoy no produce 800.000. Y esa es la socia que está anunciando Gustavo Petro en Venezuela. Ahora hablábamos con Fernando Álvarez y él nos hablaba de la omisión de la verdad.
William, es muy triste ver cómo nos estaban montando un sistema de parajusticia en Colombia. ¿Sí? Un sistema que tuvo que ser morigerado en sentencias de Corte Constitucional por los alcances que pretendía entregarse en judicialización de lo que ellos llamaban los máximos responsables. Y hoy lo que vemos tristemente, que no es ninguna coincidencia, es que el presidente Petro llama al presidente Uribe a tomarse un café cuando sacan a Mancuso acusándolo de la masacre del Aro. Eso es una extorsión a los colombianos. No pueden seguir extorsionando la democracia colombiana. Un presidente que ha tenido gestos tan antidemocráticos como Gustavo Petro en el Congreso de la República, comprando voto a voto para destruir la salud de los colombianos, hoy extorsiona al presidente Uribe y manda a la JEP de perro rabioso a amenazarlo con condenas. Y claro, fíjese, William, no sacan el caso del bombardeo al Raúl Reyes, ¿se acuerdan? Porque ahí estaba implicado Juan Manuel Santos. No, se fueron al periodo en que Uribe era gobernador para tratar de vincularlo con esa masacre. Y llamaron al secretario de la gobernación de entonces a presionarlo para que diera manifestaciones en ese sentido. Y la única forma en que admitieron a Mancuso en la JEP fue cambiando sus versiones ante la justicia, porque el mismo Mancuso ya había descartado esas situaciones. Hoy se va en contra de su dicho, y todo para cumplirle a Petro, en esa parajusticia que montaron con la JEP, su deseo de ver encarcelado al presidente Uribe. Entonces, tiene destrozada la economía, tiene manipulada la justicia, no en vano va a nombrar fiscal. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia allí tenga unas luces importantes para evitar lo que puede ser la pérdida para Colombia. Entregarle el sistema judicial a Gustavo Petro puede ser el peor de los errores que cometamos los colombianos. Sería colocarnos la soga en el cuello ya. Claro, es ponernos la lápida en la frente, William. Es una persecución, es un anuncio de una persecución. Hace muy poco me tocó ver en los medios cómo se quejaban las Cortes de ese lobby que está haciendo Iván Velázquez, el ministro de la Indefensa, para poder nombrar a su prohijada. El problema es que las tres son prohijadas suyas. Y eso es lo que vamos a aceptar los colombianos. Vamos a aceptar una justicia vindicta. Fíjese las denuncias que estaba haciendo la vicefiscal Mancera ayer en la revista Semana, muy graves todas. Y todos sabemos que Petro es un presidente que ha favorecido la delincuencia. ¿Qué dijo la fiscal Mancera? Bueno, ella siente que su vida está amenazada. Yo desconozco las pruebas que tenga. Ayer comentó algunas junto a Vicky Dávila, pero realmente uno sí vio una labor de desprestigio de Gustavo Petro desde la presidencia y sus abúlicos en el Congreso de la República en contra del fiscal Barbosa. No por nada Iván Cepeda estaba radicando un proyecto en el Congreso la semana pasada, donde se inventaba un delito que se llama la obstrucción a la paz. Hágame el favor, William. Eso no existe en ningún país, ¿Y eso en ningún código penal. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, porque quieren una persecución a los opositores de Gustavo Petro y quieren instrumentalizar a la justicia, que es lo que han sabido hacer con el presidente Uribe, con el doctor Luis Alfredo Ramos y otras figuras que hemos visto. Mandan a la justicia y la ponen como una espada de Damocles sobre sus hombros para poder finiquitar sus carreras políticas. Y eso es lo que quieren hacer con la Fiscalía General de la Nación. Hay que denunciar eso y hay que evitar que Colombia llegue a esa desinstitucionalización que Gustavo Petro pretende con ese movimiento. La injusticia que se ha cometido con el doctor Luis Alfredo Ramos no tiene límites. William, es total. Es una persona que solo le hizo bien a Antioquia. Vimos los programas de infraestructura más ambiciosos en su gobernación. Fue la persona que desempolvó el proyecto de Hidroituango, un proyecto que estaba engavetado desde el año 1960. Él lo pudo volver realidad, dándole el impulso necesario, pero no estuvo en la época de su licitación ni mucho menos, pero le dio el impulso. Y es hoy uno de los orgullos de Colombia el ser uno de los países que más produce energías verdes, energías renovables. Ya tenemos 4 turbinas encendidas, vamos a encender la última de las 4 que se van a instalar primero. Antioquia producimos el 75% de la energía del país. Todo eso fue inspiración de esa gobernación. Hoy tenemos a Andrés Julián Rendón, quien fue su secretario de gobierno electo,
por virtud de una campaña muy importante de los antioqueños, y esperamos que estos proyectos tomen un aire nuevo, que no nos frenen la construcción del túnel del Toyo hacia el Urabá. Hemos hecho unos esfuerzos muy grandes por hacer del Urabá la mejor esquina. ¿Y en qué de va la América. construcción del túnel del Toyo? Bueno, el presidente de la República mandó a su ministro de Transporte a anunciar que acababa con los recursos para el túnel del Toyo, después de una cofinanciación con el municipio y el departamento. ¿Cómo le parece? Entonces, en Colombia podemos desdecirnos de la seguridad jurídica, inclusive en la infraestructura, en la construcción de infraestructura vial, y él cree que así va a llegar inversión al país. ¿Quién va a creer en esto, pues? Bueno, nos acercamos a un ritmo de desinstitucionalización cada vez escalado, donde podemos estar perdiendo los colombianos lo más importante de nuestra democracia. El último de los indicadores del Estado de Derecho, de Rule of Law, dice que Colombia viene perdiendo institucionalidad y hemos perdido por lo menos unos 20 puestos en este importante ranking mundial. El Estado de Derecho viene perdiendo con Gustavo Petro. Perdió también así los empresarios con su reforma tributaria y hoy estamos asfixiados y en índices del menos 3% del crecimiento económico. No hay generación de empleo y lo único que vemos es inflación. Somos el país que encabeza el aumento en la energía. Y uno dice, no deberíamos estar ya en plena reactivación luego de los esfuerzos que se hicieron. Entonces, miremos todos el país que tenemos hoy. ¿Qué es lo que nosotros queremos como colombianos? Ya Argentina va a empezar a recuperarse y Javier Milei da ese mensaje importante a los empresarios, importante mensaje a la inversión, y tenemos total confianza en que lo va a lograr. Es un hombre que es economista, él sabe manejar la economía. Muy bueno que lleguen ese tipo de perfiles, así no hubiera tenido una carrera política muy ejemplar, no se le conocía, pero tiene un importante éxito democrático y ahora una importante participación en el Congreso, y seguramente Argentina va a cambiar el rumbo. Con los libertarios. De la mano de los libertarios, William. Realmente un partido nuevo, pero yo tengo mucha expectativa de que lo que él dijo en campaña lo logre cumplir. Yo creo que Argentina no puede ser ese país lamentable, ese país de pobreza que terminó siendo. Un país que le tienen que regalar el combustible desde Venezuela. Un país al que llegan las bandas narcotraficantes y se toman a Rosario a hacer tiroteos a plena luz del día. Argentina fue una importante capital para los estudios, tuvo las mejores universidades. Tiene que volver a brillar. Esperemos que de la mano de Javier Milei lo puedan lograr y por supuesto que llegue a la clase gobernante, una clase como él lo dijo, que no tuviera nada que ver con esos clanes políticos, con esa casta, y que de verdad modernice sus instituciones que anquilosaron y dejaron en la ruina total. ¿Qué consecuencias nos puede traer el pronunciamiento del señor Mancuso a los colombianos? Bueno, William, lo primero es que, como lo decía Fernando, es una persona Álvarez. Como lo decía Fernando Álvarez, Mancuso es un delincuente que incumplió su compromiso y por eso fue extraditado a los Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos lo buscaron, Pia Córdoba, Iván Cepeda, todos ellos lo buscaron para dar testimonios en contra del presidente Uribe. Y muchos de ellos lo advirtieron, yo recuerdo muy bien, de pronto fue el Tuzo Sierra el que lo advirtió, o alguna otra persona de esta organización también extraditada que así lo dijo. Y entonces, claro, hoy lo traen en el gobierno de Gustavo Petro a nombrarlo gestor de paz. Y lo van a utilizar y lo va a instrumentalizar esa parajusticia para poder cumplir esa finalidad de ver un Uribe totalmente acribillado por la justicia. Como no lo pudieron asesinar con todos los carromba y los atentados que le hicieron, entonces ahora le ponen a un francotirador como Mancuso de frente, diciendo cualquier cantidad de barbaridades. Hombre, yo recuerdo la gobernación de Álvaro Uribe, mi papá fue secretario de él. Lo que se hizo en esa gobernación fue ejemplar y se recuperó el orden público y volvió la construcción de las vías. Y muchas regiones del departamento, de las 7 subregiones que teníamos abandonadas, volvieron a surgir. Entonces lo que uno analiza es, estos son calumnias que están haciendo contra el presidente para acabar con su imagen y por supuesto en eso ha contribuido mucho
la izquierda y la academia. Qué tristeza que hagan eso con la imagen de una persona que ha trabajado con denuedo por la democracia colombiana. ¿Qué opina del cafecito que se va a tomar el doctor Uribe? Terrible, William. Terrible. Ojalá el presidente lo pensara 2 veces. No me hablan bien del café de Palacio, a mí, ni a usted, ni a los otros colombianos. No sabemos qué le echan al cafecito. Ayer se desapareció Gustavo Petro con una sobredosis de café. Ayer estábamos, sí. ¿Qué fecha fue? Ayer lunes. Lunes sí. 20. Petro cambió toda su agenda, no apareció. Especulan que tenía una sobredosis de café. Bueno, yo no le recomendaría eso al presidente Uribe, una persona que no ha tenido sino gestos de destruir nuestra democracia. La última de las oportunidades estaba felicitando a unos gobernadores que ganaron en regiones donde no hubo testigos electorales. Lo denunciaba Salud Hernández en Arauca. No pudo haber labor de testigos electorales en esa elección y cambiaron la elección. Y así fue en Nariño y también fue en el departamento del Cauca, donde él dice que ganó. Entonces, ¿qué gesto más antidemocrático que es? No dar garantías para que las elecciones se lleven de forma transparente y el voto se manifieste libremente. No debería el presidente Uribe recibir esa invitación. Bueno, doctor Alejandro. William, muchas gracias por invitarme a su programa y esperemos que los colombianos no dejemos que el país se nos caiga. Ha sido muy costoso llegar hasta acá con bastantes sacrificios para dejarlo llegar a donde Petro quiere. Muchas gracias, doctor. Que estés muy bien. Querido.